colapsamos, o como lo Y quieras le llamar. sumamos, como decíamos recién, 3 millones y pico de jubilados nuevos, cuyo problema, Camila Perochena, empieza Viene de mucho lejos, antes. viene de lejos y hace tiempo. Sí, estuvimos hablando mucho de jubilaciones y de jubilaciones de privilegio y de quienes pueden cobrar un poco más. Y lo que podemos decir es, ¿cuándo nacieron los jubilados? ¿No? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Y esta pregunta la responde en parte una historiadora que se llama Patricia Fiel, que trabaja estos temas. Y ella nos dice, bueno, en el siglo XIX, quienes tenían jubilaciones, quienes cobraban, podían cobrar jubilaciones, eran los militares, algunos altos funcionarios y las maestras. Recién en 1915 aparece la primera caja jubilatoria del sector privado, que va a ser para los ferroviarios. ¿Por qué los ferroviarios reciben las primeras jubilaciones, la primera caja jubilatoria? Bueno, porque era el gremio que más capacidad de presión tenía en ese momento. Algo así como los camioneros ahora. Es decir, si los ferroviarios te hacían una huelga, te paralizaban la economía. A partir de ese momento, diferentes gremios empiezan a exigir cajas jubilatorias, ¿no? Entonces va a surgir la caja jubilatoria de los periodistas, de los bancarios, de los empleados de servicios públicos, diferentes cajas jubilatorias. Pero este sistema tenía un problema. Y el problema era la heterogeneidad que tenía. Es decir, que cada gremio, cada caja jubilatoria tenía sus propias fuentes de financiamiento, tenía sus propias formas para acceder a las cajas jubilatorias. Entonces, acá teníamos todo un problema. ¿Quién viene a tratar de resolver este problema, esta heterogeneidad, estas diferentes jubilaciones? Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón va a crear el Instituto Nacional de Previsión Social, que va a buscar uniformizar las cajas jubilatorias, pero va a tener una complicación. Hay alguien que le va a decir, bueno, esperemos con la homogeneización. ¿Que saben quiénes son? Las burocracias sindicales. Los sindicatos no van a querer perder esas cajas jubilatorias que administraban ellos, entonces no van a querer homogeneizar las jubilaciones como pretendía el Instituto Nacional de Previsión Social. Entonces, durante todo el gobierno de Perón va a haber una relación muy conflictiva y muy tensa entre el Instituto Nacional de Previsión Social y las cajas jubilatorias de los sindicatos. El peronismo va a intentar uniformizarlo a lo largo de todo su gobierno. Recién hacia el final de su gobierno, en 1954, va a lograr reglamentar y uniformizar un poco mejor las jubilaciones, pero va a ser con el golpe de 66 y con el gobierno de Onganía cuando se termina de uniformizar y de homogeneizar y cuando de alguna manera se saca a los sindicatos de las administraciones de las cajas jubilatorias. O sea que esos sindicatos iniciales eran un poquito antiperonistas, ¿o no, Camila? Bueno, claro, justamente lo que llama la atención, de hecho, en la década del 30, la CGT al principio presionaba, cuando recién nacía, por uniformizar las cajas jubilatorias, y después esos mismos sindicalistas que en los 30 decían, hagamos un sistema previsional nacional más homogéneo, ya con el peronismo dicen, no, bueno, mejor nos quedamos con nuestras propias cajas y que el Estado no se meta en la administración de estas cajas. Muy interesante. Y después vino la estatización de la que yo hablaba recién con Diana Conti. Ella dice que... El sistema de reparto. Bueno, el sistema de reparto fue creado en Alemania por Otto von Bismarck al final del siglo XIX. Este sistema se llama reparto precisamente porque reparte, distribuye y no capitaliza. Al principio, cuando fue creado, funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Porque la tasa de expectativa de vida de las personas en aquel entonces era hasta los 40 años de edad, pero la jubilación era a partir de los 65 años. Entonces, como la tasa de expectativa de vida era hasta los 40, muy poquitas personas llegaban a la edad jubilatoria, que era a los 65 años. Y quienes sí llegaban no recibían todo el dinero o todo el ahorro que habían acumulado de manera forzosa y obligatoria al Estado, sino que el Estado le entregaba un porcentaje o una cuota mensual de sus aportes todos los meses. Este sistema funcionaba al principio precisamente porque el Estado veía cómo iba la gente trabajando y aportando todos los meses, pero muy poquitos llegaban a la edad jubilatoria. Después todo terminó en estafa, precisamente porque se quedaba con los aportes de los trabajadores. Yo antes quisiera hacer rápidamente la historia de por qué existe la jubilación. Todo el mundo piensa que la jubilación es por una cuestión de beneficio social para la población. En realidad no.
Esto viene de Alemania, allá por 1870, donde Otto von Bismarck dice necesitamos plata para financiar el Estado. Y alguien le trae la idea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Empecemos a cobrarle ahora a la gente que se va a jubilar de acá a un tiempo, en ese momento no había jubilados, Claro. como para poder tener dinero ahora y que el día de mañana, cuando la gente se empiece a jubilar, no obstante, todo el mundo va a estar aportando, le damos la plata. O sea, el objetivo principal era financiar una necesidad del Estado. Y en aquel momento, 1870, la edad jubilatoria la pusieron en 70 años. Claro. Y le dijeron, no se jubilaba ni... no se jubila nadie porque ni se Papá mueren Noel. antes. Era estratégico. Claro. Bien de o sea, banco era aportá que nunca te vamos a pagar. Claro, y ahí la bajaron a 65 años, algunos países a 60, y ahí es donde se expande esa idea de la jubilación. Este sistema entre el año 1943 y 1954 se luchó para tratar de implementarse en Argentina, hasta que finalmente en el año 54 lo consiguieron, pero en la segunda mitad del siglo XX la tasa de natalidad cayó y la tasa de expectativa de vida aumentó. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que cada vez llegaba menos dinero al bolsillo de los jubilados. ¿Y cómo se reforzó esto? Se reforzó con más emisión monetaria y con más impuestos. O sea, que además de arrancarle una porción de su salario bruto, debían pagar más impuestos y encima le estaba castigando la inflación. El coronel Juan Domingo Perón es nombrado ministro de Guerra, vicepresidente y además accederá a un cargo que le resultará estratégico. Será secretario de Trabajo. Desde ese cargo se destacará por la novedosa forma de hacer política basada en un trato personalizado con los dirigentes obreros, circunstancia que lo favorece y lo va transformando en el hombre fuerte del gobierno. Es así como construye su base de poder, buscando apoyo fundamentalmente en dos sectores, los trabajadores y los militares. Establece el control del ejército durante su paso por el Ministerio de Guerra, afianza su poder desde la vicepresidencia y tiende los lazos con los trabajadores y sus representantes desde la Secretaría de Trabajo. Perón convoca a todas las fuerzas sindicales, con excepción de las comunistas, y las impulsa a organizarse y a presentar sus demandas. Supervisa personalmente contratos colectivos de trabajo y establece las vacaciones pagas, el régimen de jubilaciones, de accidente de trabajo y el estatuto del peón. El accionar de Perón provoca un gran crecimiento de su popularidad entre los trabajadores. Perón asegura que este acercamiento evitará la penetración del comunismo dentro de la clase obrera y empieza a aparecer en sus discursos una idea que luego será uno de los pilares de su doctrina política, la justicia social. Pero las medidas y leyes que Perón va obteniendo a favor de la clase trabajadora distancian al gobierno de Farrell de importantes sectores del empresariado nacional. En la Facultad de Derecho se inaugura la tercera reunión interamericana de seguridad social en una ceremonia de destacadas proyecciones que cuenta con la asistencia del presidente de la República, la señora Eva Perón, presidenta de la delegación argentina, ministros del Poder Ejecutivo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En primer término, habla el presidente del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. Se refiere a la trascendencia del Magno Congreso el subdirector de la Oficina Internacional del Trabajo. El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina pronuncia palabras de bienvenida a los delegados. Posteriormente se escucha al ministro de Salud Pública del Perú. Entusiastas aclamaciones recibe el discurso del general Perón. Dice el presidente de la República: en nuestra tierra, el derecho a la seguridad social es un principio definitivo. Como reconocimiento de América por la magnitud de la obra social emprendida por la señora Eva Perón, por aclamación es elegida presidenta de la Asamblea.
Agradeciendo la designación, la esposa del primer mandatario señala que la causa de la seguridad social en nuestra patria se llama justicialismo. Las personas no llegaban a cobrar todos sus ahorros que habían aportado al sistema jubilatorio, sino que lo hacían cuota. O sea, trajo la misma consecuencia que había traído en la época de Bismarck, cuando se lo implementó en Alemania. Y después del año 1954, los gobiernos que sucedieron también hicieron exactamente lo mismo. Pero en el año 1973 se realiza una crítica al sistema precisamente por las consecuencias que había traído y no había solucionado absolutamente nada. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado esa. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otro que no tenía nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Y llegaron diremos, a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55, el dólar estaba en el mercado libre a 14.50. Y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso, es decir, de un dólar de 1.400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera, esto no tenía arreglo. Lo que pasaba y que habían defalcado las casas, las habían asaltado a las cajas. Y las cajas, como todas las organizaciones económicas y financieras, tienen su límite. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital, es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera. Después de haber realizado una crítica en el año 1973, tampoco se modificó el sistema, sino que hasta el año 1991 se crea la ANSES y pasamos del sistema de reparto al sistema de capitalización privada, que es más conocida como los AFJP. 4 millones y pico de jubilados. Sí. Y son votantes. Sí. Lo hemos señalado muchas veces, hemos discutido mucho el tema y no hay forma de no coincidir en que usted no adoptó ninguna medida demagógica en cuanto a eso. Sí, no, por supuesto. ¿Y qué les promete a los jubilados?
Bueno, pero hablemos... Sabiendo que no va a ser demagogia, no, porque no la hizo hasta por ahora. supuesto, pero no, yo no voy a decir que hay dos clases de jubilados, pero hay jubilados que tienen una jubilación más o menos interesante y están los jubilados que cobran la mínima, aquellos jubilados que por ahí no hicieron ni los aportes, aquellos jubilados de la caja de autónomo, o que si aportaron muy poco. Pero nosotros cuando nos hicimos cargo del gobierno, y ustedes lo recordarán, están los números, todo, tuvimos que pagar 13.000 millones de pesos a los jubilados que no cobraban desde hacía mucho tiempo y que tenían un crédito en contra del Estado. Y a partir de ahí, con enormes sacrificios, empezamos pagando en tiempo y en forma los saberes jubilatorios, de los que ganan mucho y de los que casi no ganan nada. Ahora, siempre el reclamo consiste en pedir un aumento. Yo de 1000 amores lo haría, pero ¿de dónde saco los recursos? Si ustedes me dan la receta, yo mañana le estoy aumentando a los jubilados. 50%. Aumento los impuestos, empiezo a emitir monedas sin respaldo, pero no nos olvidemos que el sistema, esto es lo que tienen, ustedes tienen que hacer docencia también, no pueden quedarse muy en el molde ante este problema y uno tiene que estar poniendo la cara todos los días. El sistema de reparto en Argentina quedó totalmente pulverizado. Hay un trabajador y medio, y medio activo por un jubilado. ¿Qué sistema puede aguantar esto? ¿Y es culpa de este gobierno? Es culpa de pésimas administraciones de las cajas durante años. ¿En qué país del mundo puede haber jubilados por incapacidad en un porcentaje de un 15%, más o menos? Un país que no tuvo guerras mundiales. Mundiales ni nada. Lo normal es que por incapacidad tengamos 3-4% de jubilados. Aquí tenemos cerca del 15%. Entonces, evidentemente, la cosa no funciona y por eso el sistema de capitalización que está funcionando bien. Se capitaliza y el control, por fin, y gracias a Dios, no lo hace el Estado. Lo hace el trabajador que deposita y lleva el control de los saberes que va depositando a los efectos de una jubilación con todas las de la ley. Pero esto, ¿cómo lo solucionamos? En la medida en que vayamos pasando a los trabajadores del sistema de reparto al sistema de la jubilación privada, las cosas van a funcionar mucho mejor. Señor presidente, el presupuesto... Ahora, yo puedo aumentar fenómenos, pero tengo que aumentar impuestos, devaluar la moneda y ya sabemos en qué termina. Señor presidente... En el año 1991, las AFJP habían recibido un sistema quebrado, el sistema de reparto estaba quebrado, era deficitario y pasó en el año 91 de recibir un sistema en pésimas condiciones a capitalizar un poco más de 26.000 millones de dólares en el año 2008. Este sistema también había resistido a la crisis del 2001 porque había sido el único sector que había arrojado superávit por un poco más de 20.000 millones de dólares. Y en el momento que se ha producido la expropiación, ha sido la confiscación de los ahorros más grandes que se había producido en la Argentina, solamente superado por el corralito del año 2001, pasó de tener un superávit a tener un sistema quebrado en el día de hoy. ¿Por qué pasó esto? Y esto pasó precisamente porque lo utilizaron al sistema para asistencialismo, para implementar los planes sociales con la asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, otro tipo de becas y cosas por el estilo que han servido solamente para financiar la política que quería llevar adelante el Estado, solamente utilizando los ahorros de las personas que habían
trabajado y aportado al sistema. Hoy está quebrado. Somos 11.000 empleados con familia. Y lo que inicialmente apareció como un trascendido en la prensa argentina, hoy se confirmó. La presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, anunció por la tarde que enviará al Congreso de su país un proyecto de ley para eliminar el sistema privado de pensiones, conocido allá como AFJP, y trasladar los casi 31.000 millones de dólares que tiene este fondo privado al sistema estatal. Una decisión polémica y que ha producido, como era de esperarse, posiciones encontradas en ese país. Una vez más, el Estado, las naciones, las que siempre permanecen. Desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los Estados para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Burú hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas sin lugar a dudas de políticas de saqueo. No nos pueden poner una cárcel para obligarnos a hacer algo contra nuestros intereses y contra nuestra voluntad. Yo creo que es mucho más grave que la confiscación de los depósitos. Una de las inversiones que se pueden hacer con estos fondos que se recuperan es la obra pública. Esto mantiene el nivel de actividad, genera empleo y nos aislamos de la crisis mundial. Depende por donde lo mire. Estamos hablando de los ahorros de una duración de 30 a 50 años de vida. No lo podemos cambiar en 5 minutos porque el gobierno tiene una urgencia fiscal. Cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, Francia o Alemania, son medidas simpáticas, inteligentes, pero cuando las medidas en la defensa del Estado se toman aquí, en casa concretamente, otra vez los estatistas, otra vez los nostálgicos. Kirchner hizo el anuncio en la sede de la Administración Nacional de Seguridad Social en la capital argentina. El motivo de esta decisión, según el gobierno de ese país, era la necesidad de proteger los fondos de los pensionistas ante la dramática crisis financiera internacional, algo que ha sido puesto en cuestionamiento por propios y extraños. Y la razón es porque hay una fuerte crisis fiscal en Argentina y el próximo año tienen que pagar alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda y no cuentan con este dinero. Entonces, al haber 30.000 millones de dólares en el sistema privado de pensiones y adicionalmente alrededor de 350 millones de dólares que los trabajadores aportan mensualmente, esto produciría un alivio fiscal enorme. No es una reforma previsional, sino que es una confiscación con fines fiscales. El tema llegó hasta nuestras fronteras con un tufillo de preocupación. ¿De qué manera esto puede reflejarse en el sistema previsional peruano? Las diferencias, por lo pronto, son muy marcadas. Si bien los argentinos tienen un fondo de 31.000 millones de dólares y los peruanos de solo 18.000 millones, las tasas de crecimiento son distintas, con saldos favorables al Perú. Esto se debe, entre otras cosas, a que casi el 55% del fondo argentino está invertido en bonos estatales que pagan intereses muy bajos. En tierras lorchas es otro cantar. En Perú es bastante diferente. En Perú hay 20% más o menos en papeles del gobierno y que ayudan también al desarrollo del país, y alrededor del 35% del fondo está en acciones. El sistema privado de pensiones es muy sólido. En este momento tiene 18.000 millones de dólares, de los cuales los afiliados han aportado 10.000, se han ganado 8.000. Es cierto que en los últimos meses, por esta crisis, se han perdido algo más de 2.000 millones de dólares. O sea, había 20.000 y tantos millones de dólares. Pero hay todavía un muy buen colchón y la solidez de toda la economía peruana como para responder a esta crisis. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la SBS, en 2 años se podrían revertir las pérdidas registradas por el sistema privado en nuestro país, producto de la crisis internacional. Cierta o no esta posibilidad, lo real es que en tierras gauchas el paso de los fondos privados a un fondo común estatal podría menguar la actuación de este sistema en la generación de actividades económicas del país. Es una muy mala noticia para Argentina, ¿no? Por cuanto, por ejemplo, en el Perú,
estos 18.000 o 20.000 millones de dólares que tienen las AFPs son un componente importantísimo para el desarrollo de la economía. En Argentina era igual. Esos 30.000 millones de dólares, pues, de alguna forma siempre ayudaban al desarrollo argentino. En el Perú, en marzo del año pasado, la libre desafiliación de AFPs fue aprobada por el Congreso. Una medida que fue polémica en su momento, pero que luego de tanto susto solo ha representado 20.000 solicitudes de desafiliación de los casi 3,5 millones de aportantes que hay en el sistema privado peruano. ¿Qué opinan los peruanos si una situación parecida a la Argentina se presentara acá? No. Yo creo que sí debe seguir con el sistema privado. El sistema privado es una alternativa acertada, entonces. Es del libre mercado. Tiene que haber mejoras, ¿no? Porque aparentemente las leyes, las AFPs han hecho toda una promoción de captar gente sin haber instruido adecuadamente a todos. Yo creo que es una medida un tanto arbitraria, puesto que atentaría contra el derecho de libre empresa y derechos fundamentales de muchas personas, ¿no? Siempre es privado la AFP. ¿No estaría usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. No. Porque en el Estado, pues, pucha, es un laberinto para que te paguen después tu pensión, ¿no? Ahora en nuestro país se habla de un cuarto fondo de pensiones de riesgo cero para las personas próximas a jubilarse y que deban cuidarse de los vaivenes de la crisis financiera. ¿Qué pasará en Argentina? Difícil saberlo, pero por lo pronto la bolsa de valores en Buenos Aires cayó en casi 11%. Fernández, quien no esconde sus simpatías por ciertas políticas de Hugo Chávez, ha encontrado una buena justificación en la mala gestión de las AFPs gauchas ante la crisis financiera. Algunos no han escatimado en calificar su decisión como apropiada. Otros solo ven un afán estatizador en pleno siglo XXI. Lo cierto es que Argentina podría convertirse en un polvorín como cuando lo del Corralito en el 2001. Esperemos que eso no ocurra. ¿Qué se puede hacer? La solución parecería ser volver al sistema de capitalización porque era el sistema que estaba funcionando y no el sistema de reparto. Pero ¿qué pasaría con aquellos aportantes que sí aportaron al sistema de reparto pero que no lo hicieron al sistema de capitalización? Y hay personas que sí se van a poder jubilar porque van a empezar a aportar al sistema de capitalización. Entonces tenemos dos sistemas distintos. Uno es el sistema de reparto que ya sabemos que no funciona y otro es el sistema de capitalización que sí funciona. Entonces, pero ¿cómo hacer el traspaso de las personas que sí han trabajado y sí han aportado, pero que no lo van a poder hacer con el sistema de capitalización? Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque quedaría en su derecho vulnerado como trabajador, como aportante, como empleador, como empleado, como una persona digna de merecer su aporte, sus ahorros como jubilado, porque han sido obligadas a realizar estos aportes. Entonces, la solución que se le ha encontrado a este tipo de problema es hacerlo al instrumento de ahorro que tiene el sistema de capitalización, que es el retiro, el seguro de retiro, es hacerlo deducible de impuestos. En Argentina son deducibles de impuestos a la ganancia. Los seguros de retiro, el seguro de ahorro mixto, y este tipo de instrumentos de ahorro lo podés usar ya sea para la jubilación o para poder complementar con la jubilación. El impuesto a la ganancia es un impuesto doblemente dañino. Primero, ¿por qué? Porque tributa sobre el salario bruto de la persona. Y segundo, porque lo hace de manera anticipada. Es decir, es un impuesto anual. Se paga una vez al año, pero todos los meses te va un porcentaje del salario bruto se va debitando para que vaya al organismo de control fiscal.
Entonces, de esta manera, contratando un seguro de retiro o un seguro de ahorro mixto, se produce una disminución en la carga por el pago de impuestos. También disminuye la presión sobre el salario de la persona. También se puede cubrir de la devaluación y de la inflación. ¿Cómo se hace esto? Realizando cambios en las condiciones de contratación de la póliza. Es decir, si tomamos la inflación del año pasado, supongamos que ha sido el 100%, entonces se hace una actualización de la póliza, al año póliza. Supongamos que una persona venía abonando 2.000 pesos o 3.000 pesos por mes. En la póliza son 36.000 pesos en el año. Si hace una actualización vía inflación, si tenés una inflación del 100%, sería de 72.000 pesos anuales, es decir, 6.000 pesos mensuales. Exactamente. Entonces, de esa manera se cubre de la inflación. Y si lo quiere hacer a la actualización vía devaluación, también se toma el valor del dólar al momento de contratación de la póliza y al año siguiente se hace la actualización de la póliza vía devaluación de acuerdo a cómo ha devaluado la moneda. Si aquí ha sido al 100%, también se puede hacer lo mismo. Una póliza que venía abonando 3.000 pesos mensuales, se hace la actualización y empieza a pagar 6.000 pesos mensuales. Ahora, si no puede hacerlo después del año, lo puede hacer, espera que cumpla el año y en el momento que considera que cree que puede contar con el dinero para hacer la actualización, lo hace a la actualización de la póliza. Supongamos que se cumple el año y lo quiere hacer 3 meses después o 6 meses después, no hay problema. De esta manera, también que lo hicieron deducible de impuestos, el Estado tiene una forma de bajar un poco la carga, el peso o el gasto que va a tener a futuro, porque va a tener una persona menos para jubilar. Entonces le conviene al Estado que las personas vayan pasando de manera voluntaria al sistema de capitalización. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata. Y esto no es ningún regalo, no es ninguna exención de impuestos, no es ningún dibujo contable. Simplemente se está utilizando la herramienta que te permite AFIP para poder construir un ahorro, para poder utilizarlo como una jubilación. Y esto se hace contratando un seguro de retiro, contratando un seguro de ahorro, contratando un seguro de vida. Los 3 seguros se lo pueden deducir de impuesto a la ganancia. Se puede contratar el seguro de retiro, el seguro de ahorro o el seguro de vida sin que estén alcanzados por el impuesto a la ganancia. Sí se puede.
Se puede, los profesionales, los autónomos, independientes, el monotributista también, pueden contratar por su cuenta propia el seguro de retiro para que lo pueda usar como una jubilación o para que lo pueda complementar con su jubilación. Y es muy importante porque los autónomos y también los profesionales, los que son independientes y el monotributista se va a jubilar con la mínima. Ellos se van a jubilar con la mínima. Y la situación del jubilado no es buena, no la están pasando bien. Así que es importante para aquellos que sí están alcanzados por el impuesto a la ganancia y también para los que no están alcanzados por el impuesto a la ganancia, porque tienen que ir pensando en que no van a tener una buena jubilación, que no van a poder sostener el mismo nivel de vida que tienen hoy y que el día de mañana cuando se jubile lo van a hacer con la mínima y van a tener que seguir trabajando o trabajar por lo menos la mitad de la semana. No es que se van a jubilar y van a poder dejar de trabajar para poder sostener el mismo nivel de vida. No, eso no va a pasar precisamente porque van a recibir la mínima. Y tienen que tener en cuenta también que el sistema ya está quebrado. Y bueno, acá, como decía el profesor Jesús Huerta de Soto, también acá lo que se discute es entre si hay libertad o hay coacción. ¿Por qué? Porque una persona en el sistema de reparto, no elige, no puede elegir y decidir qué es lo que va a hacer con el salario o con el dinero que se ha ganado honestamente trabajando. Sino que está forzada sí o sí a aportar a un sistema que ya sabemos cómo termina y que no capitaliza y que la va a perjudicar a futuro. Y por otro lado también el sistema de capitalización que se ha creado en los años 90 mantenía de alguna forma su naturaleza coactiva. ¿Por qué? Porque estaban obligados por ley a realizar un aporte. Uno cuando ingresaba a trabajar, lo primero que hacían era darte a qué empresa iba a aportar. Y la persona no podía decidir qué iba a hacer con esa porción de su salario que iba destinado a la jubilación. Entonces, ¿qué es lo que se discute principalmente? ¿Qué es lo que va a hacer la persona con su salario? La persona debe decidir qué es lo que va a hacer con su salario que se ha ganado trabajando de manera honrada, trabajando honestamente, qué es lo que va a hacer con el fruto de su trabajo. Porque ya sabemos cómo termina el sistema de reparto, ya sabemos que no se jubila nadie, y quienes sí se jubilan, la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal porque el Estado no sabe cómo distribuir el dinero. Ya sabemos que distribuye mal, ya sabemos que derrocha dinero, ya sabemos que malgasta, ya sabemos que lo quiebra al sistema y hace lo que se le antoja con el dinero de los aportantes, con el ahorro de la gente que ha venido trabajando durante tanto tiempo. Entonces, y el sistema de capitalización, de alguna manera, si bien es cierto que es bueno, la gente debería tener la libertad para poder elegir qué es lo que va a hacer con su dinero, qué es lo que va a hacer con su capital, con el fruto de su esfuerzo. Bueno, y debido a la experiencia pasada que hemos tenido en este país, en la Argentina, por las expropiaciones, por las confiscaciones, por la forma en que se lo ha castigado al ahorrista, porque siempre se lo ha castigado al ahorrista en la Argentina, por las devaluaciones,
por la inflación, por la destrucción de la moneda, por la presión fiscal, por los impuestos, que se lleva o se termina llevando todo el esfuerzo de la persona, todo el esfuerzo de la gente. No confían en este tipo de instrumentos de ahorro, pero lo que no saben es que en la Argentina hay empresas que están trabajando hace más de 20 años con el sistema de capitalización, o que hay clientes que están aportando hace un poco más de 19 o 20 años al sistema de capitalización y que no le han tocado un solo centavo, y que lo han hecho de manera voluntaria. Lo hicieron y eligieron el sistema de capitalización y aportaron de manera voluntaria, y también eligieron qué cantidad de dinero iban a destinar. Además de eso, hay empresas que están hace un poco más de 25 años que están trabajando con este tipo de sistema y lo hacen normalmente. No hay por qué también huir de este tipo de instrumentos, sino que han quedado mal vistos o con mala prensa, precisamente por el castigo que han recibido a lo largo del tiempo y precisamente por cómo el Estado se ha esforzado en castigar al ahorrista.